Buenos días. Bueno, ya estamos en la recta final, en el último día. Vamos tomando asiento, por favor, y haciendo un poquito de silencio. No sé cómo decís en las clases, ¿levantáis la mano así para el silencio? ¿Cómo hacéis? Sí, ¿no? Hacemos así, levantamos la mano. Muchas gracias. Bueno, decía que estamos en el último día. Quizá veníamos ya arrastrando todos el cansancio de este día, pero hemos cogido fuerzas con la Eucaristía que hemos celebrado, que hemos compartido. Así que venga, vamos con la mañana. Quiero agradecer enormemente al coro del Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No sé si hay alguno por aquí todavía. ¡Qué maravilla! Gracias. Y, por supuesto, quiero también agradecer que haya compartido la Eucaristía con nosotros, que haya celebrado la Eucaristía don José María Gil Tamayo, arzobispo coadjutor de esta diócesis. Me van a permitir que les cuente una cosita, no sé si está por aquí o quizás ha marchado ya, pero yo lo voy a contar. Una vez me dijo un sacerdote sabio, era periodista, no por eso sabio, él era sabio ya de por sí, y bueno, sobre todo muy bueno, don José María Javierre. Una vez me dijo, y yo creo que esto que os voy a contar, no me voy a enrollar mucho, pero creo que viene a cuento con este encuentro, que en la biografía de las personas tendríamos que tener una especie de DNI o de currículum donde pudiéramos poner las personas que han sido significativas en nuestra vida, que nos han inspirado, por seguir jugando con el título de este encuentro. Bueno, pues si hay, gracias a Dios, tengo muchas personas inspiradoras en mi vida, pero por motivos profesionales y personales, una de ellas es don José María Gil Tamayo, así que también quería agradecerle públicamente, aunque ya se lo he dicho a él en alguna ocasión. Y hoy le agradecemos que haya estado con nosotros, también inspirándonos en este encuentro. Bueno, vamos a, si le damos un aplauso desde luego. Pues vamos a avanzar y además lo vamos a hacer con una ponencia, un encuentro maravilloso y desde luego muy esperado. Vamos a hablar un poquito del autocuidado. Ayer salió en alguna de las ponencias también quién cuida al cuidador. Era un poco lo que decíamos. Pues vamos a hablar de cuidarnos, de querernos, de emociones, del manejo de nuestras emociones y la ayuda en el manejo de las emociones de los demás, de nuestros alumnos en este caso, pero también de los compañeros, de las familias, de los equipos directivos. Pues va a estar con nosotros, está ya de hecho, Isabel Rojas. Vamos a conocerla un poquito más. Está con nosotros Isabel Rojas. Adelante, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que para mí es un verdadero honor y un verdadero placer estar con todos vosotros y estar aquí, en Granada. Para los que no lo sepáis, mi padre es granadino y bueno, pues tengo aquí a casi todos mis tíos, a casi todos mis primos, y venir a Granada para mí siempre, bueno, pues es una ilusión grandísima. Dicho esto, bueno, después de lo que acabamos de vivir en la última hora y media, yo me podría ir, porque entre la Eucaristía, la música y las palabras del obispo, como que sobro.
pero me han dicho, no, Isabel, tú tienes que salir. Entonces, pues aquí que estoy, y sobre todo aquí que estoy para 40 minutos, cortos, breves, pero sí que me gustaría que todos vosotros salieseis de aquí con un par de ideas para vosotros, para vuestra salud física, pero sobre todo vuestra salud emocional. Y es que en este congreso de encontrarse con uno mismo, con otros, con el alumno, con nuestros compañeros, tenemos que saber que lo primero es encontrarnos con nosotros mismos. Pero vayamos un poquito para atrás. ¿De dónde venimos? Venimos de una situación complicada. Venimos de un COVID al que todos nos ha cambiado. De una u otra forma, el COVID nos ha cambiado y esto tenemos que saberlo. Para algunos, el COVID ha supuesto darse cuenta que llevaba una vida que no podía llevar. Para otros, el COVID ha supuesto reencontrarme con mi pareja. Para otros, el COVID ha supuesto darme cuenta que no conozco a mis hijos. Para otros, el COVID ha sido frenar, parar y decir, tengo que hacer un cambio de vida. Y, por desgracia, para otros muchos, el COVID ha sido volver a una rutina muchísimo más fuerte, muchísimo más intensa, con muchísimo más inputs. Y es que tenéis que saberlo, vosotros, profesores, maestros, lo que enseñáis es importantísimo. Pero eso que enseñáis quizá puede quedarse o quizá puede que no. Quizá que vuestros chavales, vuestros alumnos lo retengan y se acuerden. O quizá no, para que nos engañemos. Pero lo que sí se quedará siempre es cómo lo enseñáis. Y para saber cómo lo enseñáis, para poder transmitir esa pasión a todos vuestros alumnos, lo primero es que tenéis que saber cómo estáis vosotros. Y esto es importantísimo. Por eso, lo primero, daros cuenta que para poder ser buenos maestros, buenos profesores, tenéis que estar bien. No tenéis que estar perfectos. Yo no creo en la perfección, pero sí que estéis bien con vosotros mismos. Por eso, lo primero de todo es que analicéis y digáis, ¿a mí cómo me ha afectado el COVID? Yo, la verdad, cuando estábamos viviendo el COVID, lo vivimos en familia. Mis padres, mis hermanas, mis sobrinos, mis cuñados, bueno, nos reunimos unos cuantos, para que os vaya a engañar. Y en una de las comidas estábamos, pues todos los mayores, como decimos, hablando sobre la situación, y mi padre empezó, realmente el COVID lo que va a hacer daño va a ser a la salud psicológica. Y en su momento le dijimos, bueno, papá, qué exagerado eres, vamos a estar en casa, descansamos, tampoco hizo y dijo, esperaros. Pues bien, al mes, saltó el COVID en marzo, al mes, en abril, empezamos a escribir una serie de artículos. Recuerdo que mi hermana Marian dio una charla en donde pues, ya empezaba a hablar de estas cosas, mi padre en otro periódico, yo en un digital. Yo recuerdo que recibí muchos mensajes y casi todos eran negativos. ¿Pero qué dices? Esto va a ser fantástico, esto nos va a hacer darnos cuenta que no somos superhombres, pero Isabel, ¿tú qué te crees? No seas tan negativa. Y si algo no soy, es negativa. Pues bien, pasado el tiempo, a los 6 meses, empezamos a recibir toda una serie de emails, correos, llamadas. Isabel, no puedo. Isabel, me he roto. Isabel, por favor, ayúdame. Isabel, ha fallecido mi padre, mi hermano. Hemos estado en una situación de aislamiento. Por eso tenemos que saber eso, que el COVID nos ha cambiado de una u otra forma. Y por eso que cada uno de vosotros penséis, ¿y a mí cómo me ha afectado? Y lo primero de todo, que a todos nos ha afectado es que hemos dejado de conectar. Hemos dejado de estar con las personas que queremos, hemos dejado de tocar. Y si no tocamos a las personas que estamos alrededor, nos volvemos personas frías, insensibles. Si alguien se ha leído el libro de mi hermana María, en el segundo, ¿Cómo encuentra tu persona vitamina?, habla muchísimo de una hormona que es fundamental, que se llama la oxitocina. Esta mañana, cuando llegaba al congreso, de repente he oído una que decía, sí, la de la oxitocina. Esta es la hormona, la oxitocina. Es la hormona que nos hace conectar, es la hormona que nos hace vincularnos, es la hormona que nos hace sentirnos queridos. Y la oxitocina es natural. Yo siempre digo que si algún laboratorio se pusiese a vender capsulitas de oxitocina o capsulitas para bajada de cortisol, bueno, vamos, se harían de oro. Pero la oxitocina la podemos generar nosotros mismos dando a luz, que ya me diréis la mitad de la sala no puede, y abrazando, queriéndonos, tocándonos. Por eso tenemos que volver a ese contacto físico con la gente. Por eso, a ese COVID vamos a un mundo hiperestimulado.
¿Qué significa un mundo hiperestimulado? Que durante 2 años hemos estado delante de unas pantallas y hemos vuelto otra vez a una bulimia de actividad incesante que no para, pero además enganchados muchísimo más a las pantallas. Yo, de hecho, en el móvil hay una parte que pone tiempo de uso. Y entonces, yo normalmente, bueno, pues digamos que mi móvil está ahí en la hora larga de tiempo de uso. Y llevo 3 días que me ha subido casi a 2, porque llevo desde el jueves viendo todo el congreso. Y yo creo que ya mi móvil, porque es un logaritmo, que si no, ya debe de alucinar, porque llevo ya casi como 2 horas con lo que he estado viendo de todo esto que se ha montado. Pues eso, que estamos hiperconectados con las pantallas. A todo esto también hay que unir lo que vosotros, profesores, fuisteis de los que durante la pandemia sí parasteis, pero luego no. Tuvisteis que trabajar. Y no solo eso, sino que tuvisteis que reformaros, tuvisteis que en muy poco tiempo haceros con dar clase a chicos a través de la pantalla con técnicas que en muchas ocasiones nunca habíais utilizado. ¿Y eso qué ocurre? Que en cierto modo os ha venido fenomenal, os ha sacado de vuestra zona de confort de enseñar de una determinada forma, pero también ha hecho que estéis hiperenganchados, hiperconectados. Y luego lo tercero es nuestros queridos alumnos, y los aborrecentes. Hemos estado durante 2 años, en donde los chavales han estado, insisto, delante de esa pantalla. Yo a mí, últimamente, cada vez que me viene un joven entre los 14 y los 18 años, me vienen con mascarilla. Y entonces, yo que ya estoy un poco así con los hipocondríacos, le digo, mira, quítate ya la mascarilla. Y me dice, no. Le digo, ¿que no te vas a contagiar? Y me dice, no, Isabel, si no es porque no me vaya a contagiar. Y le digo, entonces, ¿por qué no te quieres quitar la mascarilla? Y me dice, porque es que entonces vas a ver mi cara. Y le digo, bueno, pues claro. Y me dice, no, prefiero que no. Hombre, es que aquí no tengo ningún filtro. Y yo, ¿ningún filtro? Es que llevamos 2 años con filtros. Que si no tengo arrugas, que si no tengo granos, que si no se me ven los brackets. A día de hoy, en el último año, el médico que más ha subido, además del psiquiatra, ha sido el cirujano plástico. Las rinoplastias han aumentado y, sobre todo, han bajado las edades de hacérselas, a los 15 años de media. Por eso, con el tema del COVID, con cómo vosotros lo habéis gestionado y cómo están los chavales a día de hoy, estamos en un mundo en donde estamos, insisto, haciendo multitarea constantemente. Nuestro cerebro nunca para. Y si mi cerebro no para, yo no conecto con las personas que tengo. Yo no conecto con ese chico que está ahí, que está sufriendo o que es un vago y que no hace nada. Y ni siquiera conecto con los que quiero, con los que tengo a mi lado, con esa comunidad, con esos padres, con esa pareja, con mi marido, con mi mujer. Por eso, que nos demos cuenta que la empatía, que esa inteligencia emocional llega en el momento en el que bajamos, en el momento en que reducimos. Y es que las cosas de la vida real, las cosas buenas, no pasan en una pantalla. Y no solo eso, sino que no pasan si nosotros vamos en modo checklist, en modo hacer. He corregido, he hecho, he lavado, he hecho esto, he hecho. Porque eso nos hace perder la empatía, el poder conectar con las personas con las que estamos alrededor. Y si perdemos la empatía, si no conectamos, entonces no tiene sentido nuestra vida. Yo en la consulta le pregunto a todos mis pacientes, oye, ¿y tú por qué te levantas cada día? Entonces hay algún paciente que me dice, Isabel, ¿pero qué pregunta? Plantéatelo. ¿Tú por qué te levantas cada día? ¿Cuál es tu sentido de vida? Porque de tu sentido de vida, todo tu día va a tener, nunca mejor dicho, sentido. Y para eso tenemos que saber que si mi vida tiene sentido, yo voy a ser feliz. Yo a día de hoy estoy haciendo la tesis doctoral sobre la felicidad. Bueno, os estoy mintiendo. Llevo 6 meses sin encender el ordenador, pero hasta hace 6 meses hacía la tesis sobre la felicidad. Y es uno de los temas que más me apasionan, porque es algo que incumbe a todo el mundo. Si yo os dijese, ¿cuántos de vosotros aquí queréis ser felices? Estaba viendo que no levantabais la mano. Vale, ahora bien, si yo os digo, ¿cuántos de vosotros realmente estáis dispuestos a hacer lo que hay que hacer para ser felices? Aquí ya empezamos, bueno, a ver, ya la letra pequeña. Es que muchas veces nos olvidamos que para ser felices no hay que hacer, no hay que tener, sino hay que ser.
hay que estar. Y esta es la gran diferencia. Vivimos en un mundo de perfeccionistas donde todo lo queremos controlado, donde todo lo queremos perfecto, donde todo lo queremos como uno lo quiere. Y eso, en muchas ocasiones, es imposible. Y eso nos hace vivir constantemente intoxicados de cortisol, de esa hormona que nos hace tanto daño, que nos hace vivir hiperalerta, que nos hace sufrir y que nos hace no tener empatía. Y, por tanto, nos lleva a nuestras vías de escape, a esas cosas que en un principio no tienen por qué ser malas, pero que con el tiempo siempre producen una insatisfacción vital sostenida en el tiempo. Puede ser la comida, puede ser alcohol, puede ser masajes, puede ser la compra, puede ser las redes sociales. Por eso, a día de hoy, que vosotros penséis, ¿qué sentido tiene mi vida? Para mí, ¿qué es la felicidad? ¿Y cuáles son mis vías de escape? Porque esto lo que va a hacer, insisto, es que vosotros conozcáis cuáles pueden ser las cosas que podéis cambiar para vosotros mismos. Y la primera de todas, y esto lo tenéis que saber, es que hay que conocerse. Mi padre, Marian, yo, hacemos muchísimo hincapié en conocerse. Quien no se conoce no puede ser feliz. Quien no se conoce termina viviendo la vida de otras personas. Quien no se conoce vive al albur de lo que le pasa en su día a día. ¿Y qué ocurre? Que es muy complicado no terminar rompiéndonos cuando uno no se conoce. Y conocerse significa que yo hago una introspección y pienso, ¿soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Soy exigente? ¿Soy controlador? ¿Soy impulsivo? ¿Soy una persona negativa? ¿Yo a todo le puedo sacar un pero? ¿Cómo soy yo? Y de que yo me conozca, tengo que saber cuáles son aquellos factores de estrés, aquellas cosas que me desestabilizan. Puede ser desde ese alumno que sé que va a venir mal, desde esos padres que siempre están a la defensiva con su hijo, desde esa directora, esa compañera, ese compañero, el jefe. ¿Cuáles son mis factores de estrés? Y al mismo tiempo, ¿cómo se transforma mi personalidad? Si yo soy obsesivo y tengo que hablar con esos padres que siempre se ponen irritables conmigo, yo voy a tender a tener pensamientos bucle y mi cabeza no va a parar. Y no va a parar de analizar, de pensar, de darle vueltas y me va a subir el cortisol. Voy a sufrir. Y es que al mismo tiempo, como yo no puedo estar en esos niveles de tensión, en esos niveles de hiperalerta tan constantes, mi cuerpo se va a romper. Porque tenemos que saberlo, que si nosotros no sacamos nuestras emociones, el cuerpo las grita, las saca, las chilla. Y esto es lo que se llama a día de hoy la somatización. Y por eso hay que conocerse para luego comprenderse. Nosotros decimos mucho una frase que es comprender es aliviar. ¿Cuántos de vosotros habéis entendido algo, habéis comprendido algo y decís, vale? Y ya baja la intensidad. Por eso, que yo me pueda comprender, pero para eso, insisto, tengo que conocerme. Y lo tercero es aceptarme. Y tengo que aceptar que yo soy obsesivo, que yo soy perfeccionista. Ahora bien, cuidado con irnos a un extremo de perfeccionismo o de obsesividad. Pero hay un punto en nosotros que tiene que aprender a aceptar, porque si no nos convertimos en personas resentidas, agrias, que no nos perdonamos. Y por último, superarlo, es decir, intentar sacar esa mejor versión de mí mismo, de maestro, de profesor, en todos los ambientes de mi vida. A conocerse, aquí os pongo mis factores de estrés, también hay que saber cuidar el sueño. En este mundo hiperestimulado del multitasking, de las miles de cosas, lo primero que se ve afectado siempre es el sueño. Porque el cortisol, si está demasiado alto, no puede bajar y la melatonina no puede subir suficientemente. El sueño es de las cosas que más estabiliza nuestro sistema inmune. Por eso, que cuidemos mucho nuestro sueño. En momentos de cansancio, de agotamiento, de estrés, que nos demos cuenta que tenemos que cuidar esto porque es de lo que más cambia nuestro estado de ánimo y nuestra personalidad. Y al sueño hay que unirle además la alimentación. Aquí no me quiero convertir en una persona hiperexagerada o no quiero de los huevos ecológicos, la lechuga del huerto y el jabón natural. Pero lo que sí quiero es que no recurramos a la comida como vía de escape. Que la comida no se convierta en ese placer, en esos picos de dopamina que me hacen tanto daño. Que la comida siempre sea en torno a personas, que sea siempre con alguien al que yo le hablo, con el que yo conecto.
La comida me nutre, sí, pero al mismo tiempo la comida es un lugar, hablabais ayer de las cenas, de lo importante que es cenar en familia, pues la comida es un lugar en donde yo me comunico, donde yo me abro, donde yo me encuentro. Por eso que cuidemos mucho el sueño y la alimentación, que son cosas muy básicas, y al mismo tiempo el deporte. Todos tenemos que hacer deporte, es la forma básica y natural de bajar el cortisol. Ahora bien, yo siempre digo evitar la esterilla y ponerme a hacer abdominales. Error. El deporte con gente, a una hora y en un lugar. No, Isabel, es que no tengo tiempo. Media hora, 2 días a la semana. Pero qué importante es que hagamos deporte. En el deporte es donde más se conecta con la gente. En el deporte es donde uno más ve sus límites y donde además podemos trabajar más la voluntad. Es fantástico. Por eso os animo a todos, los de más edad y los de menos edad, que vosotros podáis meter un rato de deporte todas las semanas. Y a todo esto, como digo yo, que es lo fácil, vamos a lo que realmente cada uno debe hacer desde ya, desde hoy, y es conectar. En el momento en que nosotros conectamos con la persona con la que tenemos enfrente, nuestros niveles de ansiedad bajan. Y no solo bajan, sino que la otra persona se siente importante, se siente querida y me retroalimenta. Y yo me siento bien. Vosotros estáis constantemente ante alumnos, chavales, que en muchas ocasiones les da igual el estudio, que les da igual el sacar o no las asignaturas, y más con las leyes que tenemos a día de hoy. Por eso, que vosotros los podáis mirar a los ojos. Y ahora os cuento una anécdota que a mí me pasó cuando empecé en la consulta. Yo llevo en la consulta con mi padre y mi hermana y una serie de gente 14 años. Y yo cuando empecé me sentaba al lado de mi padre con mi batita y me ponía a escuchar. Y entonces, bueno, pues yo recuerdo que iban entrando los pacientes, iba aprendiendo, bueno, pues mi padre me iba explicando. Y recuerdo a un chico que vino, en su momento, pues él tendría unos 13, 14 años y vinieron sus padres. Bueno, vino su madre. Su madre eran de un pueblo de Extremadura y su madre, bueno, pues trabajaba en temas de limpieza, de organización, bueno. Y entonces la madre vino y le dijo, y recuerdo que le dijo a mi padre, por favor, edúquelo usted. Con el tiempo me sorprendió, ahora ya nada. O sea, en su momento me sorprendió, ahora ya nada. ¿Cuántos padres llegan y me dicen, por favor, haz lo que puedas, Isabel? Entonces digo, bueno, pero sí recuerdo que en su momento me llamó la atención enormemente. Y entonces mi padre le preguntó, bueno, ¿y qué le pasa a tu hijo? Y entonces le dije, doctor, mi hijo no atiende en casa, pasa de todo, es un desordenado, es que, bueno, pues no se levanta para ir a clase, no ayuda, come lo que quiere, deja la comida que no le gusta, me insulta, me trata mal. Y bueno, pues obviamente este chico tenía un serio problema de voluntad. Y en un momento dado se va mi padre del despacho, me deja a mí con el chico, aparece un chico casi de 1,90 m, cualquiera diría que se hubiese comido un orangután, bueno, pues con sus pendientes, y me mira, se sienta, se rempanchinga, me mira y me dice, ¿y tú qué? Y le digo, pues nada, me llamo Isabel, encantada. Y entonces me dice, ¿qué? ¿Que tengo que ser ordenado? Y le digo, no, para nada, vamos, tú sé lo que quieras, tú puedes ser lo que quieras, pero luego eso tiene sus consecuencias. No me torres la cabeza. Y recuerdo perfectamente que dije, este chico no hay dónde cogerlo. Y en un momento dado me cuenta que a él lo único que le relaja son los porros. Y que él todos los días lo que le gusta realmente es quedar con sus amigos, se va por el barrio y pues se ponen a fumar porros. Me llegó a contar, bueno, pues aprendí de porros en ese rato lo que no he aprendido en mi vida. Y entonces, bueno, pues me cuenta qué es lo que le relaja y en un momento me dice, ¿puedo salirme a fumar uno? Y le digo, pues obviamente que no. Y entonces, bueno, ya vuelve a entrar mi padre, se incorpora un poquillo más, se pone más en su lugar y me pregunta a mi padre, ¿qué tal? Y le digo, bien, bueno, consumo de porros diarios. Y ya se me queda mirando mi padre y entonces, bueno, pues empezamos a abrir un programa de conducta, empezamos a hablar de la voluntad y, bueno, pues le damos ya la cita para a los 15 días. Y yo pensaba, este no vuelve. Y efectivamente, a los 15 días, allá que vino. Eso sí, porque su madre luego le iba a comprar la PlayStation. Esto es como todo. Y entonces vino y me acuerdo que pasé yo con él en consulta y le dije, vamos a hablar de los porros.
Y entonces me dijo, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que me relaja? Y entonces yo le empecé a explicar todos los efectos que tenía el porro. Empecé a explicarle por qué él fumaba porros. Porque su vida no tenía sentido, porque tenía una insatisfacción vital brutal, porque su cerebro se había acostumbrado a las gratificaciones instantáneas. Salió de ahí y me dice, salgo deprimido. Y le digo, bueno, pero por lo menos sabes lo que estás haciendo. Ahora no puedes decir que no te lo hayamos dicho. Le expliqué de los efectos adversos que produce el porro, la esquizofrenia, las esquizotipias, todos los problemas mentales irreversibles que produce a día de hoy los porros. Y ya salió de ahí, siguió viniendo a la consulta un par de veces, no muchas, y ya lo derivamos a un psiquiatra cerca de su pueblo. Y con el tiempo, me acuerdo que, es verdad que en esas sesiones estuvimos hablando mucho sobre el tema de la voluntad, ir a clase, estudiar. Y en un momento dado mi padre le dijo, únete a algún profesor, pregúntale a algún profesor. Es que ninguno me entiende. Y entonces, claro, le dijimos, no pasa nada, coge alguno que tú creas que te pueda ayudar a algo. Y entonces, bueno, empezó con su profesor de filosofía, por eso de filosofar sobre la vida y los porros y qué sentido tiene esto. Y entonces empezó a unirse a él. Esto es muy propio de los aborrecentes. El profesor de filosofía siempre es el dardo. Pues bien, allá que cogió su profesor de filosofía y empezó a hablar con él. Y este le empezó a explicar desde la base, muy básico, desde la base, cosas sobre la vida, sobre el sentido de la vida, sobre la felicidad, sobre por qué hacer las cosas. Y nosotros dejamos de ver a este chico. Yo recuerdo que dejamos de verlo como a los 9, 10 meses de empezar a verlo. Hace 3 años, un poquito antes de la pandemia, estábamos en la presentación de un libro en Madrid de un político y bueno, pues yo fui con mi padre y allá que llegamos al sitio, a la sala de reuniones, y cuando estamos llegando, en la entrada había como varios coches oficiales. Recuerdo que había como varios coches de políticos o de diplomáticos, de gente así como importante. Y en uno de los coches veo repanchincao a uno así, con su traje y su corbata. Y entonces me suena la cara, habían pasado casi 10 años, entonces me suena la cara y se me acerca y me dice, tú! Y yo ya pensando, mal, ¿qué he hecho? Y me dice, tú. Y ya le digo, sí. Y me dice, tú eres la de los porros, ¿verdad? Gracias a Dios que en mi vida he fumado porros y no he fumado nada, porque si no ya, vamos, al lado de mi padre. Y entonces le digo, ¿la de los porros? Yo me acordaba vagamente de él, pero... Y me dice, sí, la que me metió en el miedo en el cuerpo con los porros. Le digo, sí, esa seguro que soy yo, porque suelo hablar mucho de esto. Y me dice, me miró y me dijo, gracias. Y le digo, ¿y eso? Y me dice, gracias a que yo dejé los porros, gracias a que yo me uní a mi profesor de filosofía, gracias a que él creyó en mí, terminé el colegio. Malísimas notas, 5.0, pero lo terminé. Y a día de hoy pude hacerme un FP, me he hecho un máster y soy a día de hoy chofer oficial en el Ayuntamiento de Madrid. Y él, mirándome, me acuerdo que me decía, y todo fue gracias a ese profesor que creyó en mí, que empezó explicándome las cosas, que tuvo paciencia, pero que creyó en mí. Por eso, que vosotros os deis cuenta que el conectar con cada uno de esos alumnos, no por lo que les enseñéis, que también, pero cómo estéis vosotros con ellos, podéis ser realmente los grandes cambios en sus vidas. Y por eso insisto, conectar, lo primero, con vosotros mismos. ¿Y qué es conectar con vosotros mismos? Que tenéis que volver a bajar revoluciones. Las cosas buenas, las cosas que valen la pena, ocurren en un slow mode, muchísimo más lento. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que volver a encontrar aquellas cosas que nos gustan. Pintar, dibujar, bailar, saltar, cocinar, lo que sea. Reconectar con la naturaleza. Que todos los días yo tenga un rato de hacer aquella cosa que me baje el cortisol y que me conecte conmigo mismo. Y al mismo tiempo cuidar mi voz interior. Todos tenemos que saberlo. Tenemos una vocecilla interior que va comentando lo que hacemos en nuestro día a día. Mira, este está otra vez repanchingado, estos otra vez están fumando porros, es que este vuelve a suspender, es que vaya esta familia, es que mira esta compañera, es que mira mi jefe. Que esa voz sirva para sacar lo mejor de nosotros mismos y no lo peor.
¿Cuántas de esas voces interiores nos tiran hacia abajo? ¿Cuántas de esas voces nos juzgan, nos hacen sentir peor? Yo el otro día estaba a punto de entrar en otro congreso, pues esto, con casi 1.800 aborrecentes, y me dice uno, pero qué horror, Isabel, ¿cómo vas a lidiar con ello? Y entonces pensé, pues a por ello, ¿por qué no? Y entonces esta persona me dijo, pero qué horror, qué mal, ¿no? Qué horror, qué horror, qué horror. Bueno, en un minuto me chupó la energía, dije, pero yo que voy con unas ganas brutales, qué forma de ser un cenizo. Por eso, ¿cómo es mi voz? ¿Cómo es esa vocecilla que me va acompañando en mi día a día? Y que sepáis que vosotros tenéis una función fundamental en esas voces interiores de todos esos chavales. La voz interior se crea entre los 0 y los 15, 16 años. Es como una cassette. Normalmente cuando nosotros nacemos, nuestro hipotálamo está vacío, es decir, ese centro rector de la memoria está vacío, esa cassette está vacía. Y yo empiezo a grabar en mi interior según lo que yo voy escuchando de mi padre, de mi madre y del colegio. Y vosotros sois esa tercera gran pata que hace que ese niño pueda formar sus cimientos emocionales. Porque a partir de los 15, 16 años, yo voy a poner ese play en la cassette. Y entonces va a ser esa voz interior. La buena noticia es que de lo que yo grabé, yo también puedo grabar encima. No sé si os acordáis de esas cassettes que podíamos poner el rec y el play. El otro día en el Congreso de Jóvenes me miraban con la cassette que no sabían lo que era. Entonces, pero que nosotros volvamos a grabar encima. No soy un desastre, sino esto me cuesta. No soy lo peor, sino que en esto lo he hecho mal. Es que no puedo. Es complicado, pero vamos a por ello. Es que estoy harto. Hombre, estoy cansado, pero tengo que dormir, pero puedo dormir. Es que nadie me quiere. No me quiere esa persona. Por eso, cuidado cómo nos hablamos, porque esto al mismo tiempo va a estar súper relacionado con cómo yo veo mi realidad, cómo yo educo mi mirada. Y esto es uno de los puntos que yo más hago hincapié en la consulta. La felicidad no consiste en lo que me pasa, sino en la percepción o la perspectiva que yo tengo de eso que me pasa. Y esta es la clave de la felicidad. Yo hace muchos años tuve un accidente de coche y bueno, pues estuve en silla de ruedas una temporada. Me dijeron que nunca jamás podría volver a andar, podría volver a hacer deporte, podría volver a hacer una serie de cosas, ponerme de rodillas y que nunca jamás podría subirme en unos tacones. A día de hoy no hay quien me baje de los tacones. ¿Y qué ocurrió? Que con voluntad, con mucho lloro, pude volver a hacer todas esas cosas. A día de hoy, si yo pienso en ese accidente, si yo pienso en esa silla de ruedas que me acompañó durante tantísimo tiempo, lo veo como una oportunidad, lo veo como algo positivo que ha influido en mi vida. Y vosotros podéis ver en todo lo que os pase en vuestro día a día también ese lado positivo. Y educo mi mirada en el momento en el que yo veo las cosas desde el otro lado. Y por eso tengo que educar mi voz interior y al mismo tiempo el que yo me conozca. Porque el obsesivo le va a dar muchas vueltas a todo y va a terminar viendo siempre lo negativo. El perfeccionista se va a fijar en ese 1 sobre 10 que no ha hecho bien, habiendo hecho 9 sobre 10 de bien. Entonces, que podamos educar esa mirada. Y al mismo tiempo, todo esto me va a ayudar a conectar con las personas que tengo a mi alrededor. Que, insisto, esta es la clave. Y vosotros, como profesores, como maestros, es lo que os hace esos seres excepcionales que ayudáis a todos los jóvenes, a todos los chavales, a crear ese sistema de bases, esas bases emocionales que les van a acompañar el resto de sus vidas. ¿Y qué significa conectar con los demás? Que tenemos que aprender a vivir con optimismo. Vivir con optimismo es salud psicológica. Quien vive con optimismo en esta vida, ayer hablaba aquí Nacher del humor, quien vive con optimismo tiene el cortisol mucho más bajo. Y entonces el optimismo es que yo puedo ponerle un punto de alegría, un punto de ilusión a todas aquellas cosas que me vayan pasando. Insisto, no de forma perfecta, no significa que lo malo no haya ocurrido, sino que de eso malo yo puedo darle, insisto, otra visión. Hace muchos años nosotros íbamos a jugar al fútbol los domingos a un colegio. Y bueno, pues mi padre jugaba al fútbol con sus amigos y las 4 hermanas jugábamos al fútbol, bueno, pues con los hijos de estos amigos que venían a jugar. Y recuerdo que había como varias canchas de fútbol.
Y en la cancha de al lado, un día, de repente se para el partido, empiezan a gritar y empiezan, ¡un médico, un médico, un médico! Y entonces yo ya, papá, un médico, ¿hay sangre? Y le digo, no, no hay sangre, papá, venga, pues voy para allá. Mi padre tiene pavor a la sangre. Y entonces allá que llega y, bueno, pues había un chico tirado en el suelo que le dolía muchísimo el brazo. Entonces estaba, me duele, es que me duele. Entonces, bueno, pues mi padre hizo todo, bueno, pues vio si se lo había roto, cómo tenía el codo, cómo estaba toda la articulación, la movilidad, y efectivamente se lo había roto. Y entonces mi padre le dijo, mira, lo siento muchísimo, te lo has roto, vas a tener que estar un tiempo sin jugar al fútbol. Y él dijo, no pasa nada. Y entonces me acuerdo que nos quedamos así, yo miré a mi padre y él dijo, ha sido el paradón de mi vida. Y entonces yo pensé, qué tío, 14 años, el paradón de su vida. Entonces, que veamos la vida en clave de paradones de mi vida. Porque, insisto, se había roto el brazo y eso no se lo podía quitar nadie, pero había visto que esa cosa negativa había valido la pena. Una semana después, el domingo, cuando estábamos jugando al fútbol, le vi ahí en el banquillo con su escayola, ya toda pintarrajeada y toda firmada por todos los amigos, y me acerqué, bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Y me dice, fenomenal, yo voy a ser portero. Y pensé, bueno, pues, oye, qué ilusión. Por eso, que hablemos, que vivamos en clave de optimistas. Y el optimismo es una actitud. Yo siempre lo digo, el optimismo no se nace con él, sino que nos vamos haciendo a medida que nosotros vamos viviendo. Y eso es pura actitud. Porque según mi actitud, según cómo yo esté, según cómo yo me enfrente a ese día, va a ser determinante para todo lo que me pase. Si yo me levanto todos los días en clave de ¡qué horror otra vez, otro día de clase! Entonces, ese día va a ser un horror. Pero si yo me levanto y digo, venga, vamos a ayudar a los chavales. Venga, vamos a intentar sacar lo mejor de ellos. Venga, a ver hoy cómo viene Pepe, si fumado o no fumado. Entonces, ahí el día ya tiene otro color. Y al mismo tiempo que nosotros tengamos nuestro corazón lleno. Y lo tenemos que saber. Con la Eucaristía que hemos tenido esta mañana, que sepamos cuál es realmente el sentido de mi vida. Que conectamos, como digo yo, con el míster, con el gran jefe, con el de arriba, con Dios. Porque eso llena mi corazón. Y tenemos que saber que en un mundo en donde se ha perdido el sentido de la vida, lo llenamos de sensaciones. Por eso que potenciemos siempre ese sentido, porque nos hace bajar y vivir en un sistema nervioso simpático, es decir, en un sistema nervioso que funciona bien de forma basal, que no nos haga enfermar. Y por eso qué importante es conectar con el de arriba. Y al mismo tiempo que busquemos un modelo de identidad. Que busquemos a alguna persona a la que nos gustaría parecerme, a aquella persona que me inspira, que me hace ser mejor persona, que es vitamina para mí. Porque yo puedo ser vitamina, pero también necesito tener personas vitamina a mi alrededor. También necesito buscar esa persona que me inspira, que saca lo mejor de mí desde el interior. Por eso que vosotros busquéis a alguien al que os gustaría pareceros en un cómputo general, no tiene que ser 100%, pero que digáis, oye, a mí esta persona me ayuda, a mí esta persona me gusta. Y que al mismo tiempo hagáis por conocer a esa persona, si es posible, que indaguéis en su interior. No os comparéis. En la comparación siempre salimos perdiendo. Intentar emular. Y solo en la emulación sacaremos realmente lo mejor de nosotros mismos. Por eso, quiero terminar contándoos una cosa que para mí ha sido muy importante a lo largo de mi vida. Nosotros somos 4 hermanas. Marina es la mayor, luego tenemos otra que trabaja en Illusion, esta empresa que tenemos, y tengo una hermana pequeña, que quizá alguno de vosotros conozca, que vive en Ávila con unas amigas. Y es que mi hermana es monja, y durante un tiempo era pues, la más alejada de todos los temas espirituales. Y en un momento dado, ella nos cuenta que se va a hacer carmelita descalza. Nosotros nos quedamos sumamente impresionados. No nos lo podíamos creer, realmente para nosotros fue algo impensable. Mi hermana pues, iba a misa los domingos, pero llegaba tarde, me voy pronto y de aquella forma. Y sin embargo, pues, ella en un momento dado bueno, pues, nos lo cuenta. Insisto, para nosotros fue un shock alucinante, no nos lo esperábamos y sobre todo que era la pequeña y fue un gran desgarro. Fue un año muy complicado,
muy complicado, en donde yo hice todo tipo de virguerías negativas para que ella dejase su vocación. Ella a día de hoy no puede comer carne, la llevé a todas las hamburgueserías de España. Ella la llevé a la feria de Sevilla a ver si algún chavalillo me solucionaba el problema. Nada, nada, ni la de Sevilla, ni la de Jerez, ni la de Córdoba. Desastre. Nos la llevamos y viajamos, vamos, casi por el mundo entero. Estuvimos lo más cerca del cielo que se podía estar, que fue en Bután. Estuvimos en muchísimos países y yo además le decía, Almudena, nunca jamás volverás a tener esto. Y ella me decía, Isabel, ¿no te das cuenta que cuanto más me vas enseñando, cuantas más cosas me vas diciendo, más me reafirmas? Y entonces yo no lo entendía. En un momento dado me dijo, Isabel, yo quiero ser como Santa Teresa. Y dije, vaya aspiraciones. Y me dice, ella es mi modelo de identidad. Obviamente no la conoció, pero sí que ha hecho y sí que hace por conocerla cada día más. Por eso que vosotros, como maestros, como profesores, os deis cuenta que podéis ser verdaderos modelos de identidad también para todos esos alumnos que vosotros tenéis. Pero para ser modelos de identidad no es lo que hagáis, insisto, sino cómo seáis, cómo estéis. Y esa es la clave para que ese joven que se siente incomprendido, que tiene una situación complicada o no, que no le gusta estudiar, que no tiene autoestima, que piensa que el resto no le quieren o no, o lo que sea, vosotros podéis ser ese referente, ese modelo de identidad. Y quiero terminar con una frase que he escuchado de mi padre hace muchísimo tiempo, y es que en este mundo hay muchísimos profesores. El profesor es el que enseña una asignatura. Y profesores en todos los colegios, insisto, pues hay muchos. Luego están los maestros. El maestro es el que enseña lecciones que no vienen en los libros. Esos maestros que te enseñan más allá de lo que dice la asignatura. Y luego están los testigos, que son personas que te enseñan de la vida, son personas auténticas, son personas que van más allá solamente del conocimiento, son personas con las que uno conecta. Por eso que todos vosotros hoy salgáis de aquí y digáis, yo quiero ser ese modelo de identidad, yo quiero ser ese testigo, porque solo así podremos hacer que la educación, que nuestros jóvenes puedan ser grandes personas en el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, María, Isabel, cuántas cosas. Nos vamos para ese lado, sí, si te parece. Hablamos un ratito. ¿Cuántas ideas nos has inspirado? Yo estaba viendo a la vez que hablabas, tomaba yo alguna nota, por supuesto, y iba viendo las preguntas que nos iban lanzando y hay un verdadero interés por estar bien. Sí, siéntate ahí, por favor. Hay un verdadero interés por estar bien, queremos estar bien y si no lo teníamos claro, pues nos lo has transmitido perfectamente. Mira, como tenemos un ratito, sí, tenemos un ratito. Podéis seguir mandando vuestras preguntas, ya sabéis, a través de la aplicación, en el apartado preguntas. Ahí tenemos la oportunidad de dejarlas y yo se las voy transmitiendo a Isabel. Por cierto, nos han preguntado cómo podemos, y muchas personas también quieren saber esto, cómo podemos obtener las ponencias, se van a editar, las podemos descargar. Os lo pensaba contar después, pero os lo cuento ahora ya que lo habéis preguntado. Nos van a mandar a todos un correo electrónico con un enlace, entiendo, y a través de ese enlace o como nos digan desde la organización, a través del correo electrónico, vamos a poder acceder a todo el congreso durante un mes. Así que tenemos hasta Navidad, incluso alguno de los días de vacaciones todavía para aprovechar y volver a disfrutar de este congreso. Isabel, fíjate, muchas personas están interesadas en que nos des 2 o 3 ideas, 2 o 3 claves, has apuntado ya algunas, por supuesto, sobre cómo subir los niveles de oxitocina y bajarlos de cortisol. ¿Qué podemos hacer? Así como receta. Pues, a ver, receta fácil y rápida no hay. No hay. Esto es como la voluntad. Pero cosas que siempre ayudan son la alimentación de la que hablábamos, que esto, bueno, pues insisto en cómo me relaciono yo con el tema de la alimentación, que no sea una vía de escape, que la alimentación no sea solamente
pues, en los momentos en los que yo estoy mal o que yo engulla, porque eso termina inflamándome, me termina afectando directamente a todo mi cuerpo. El tema del deporte, que también he hablado un poquito sobre ello, y al mismo tiempo que aprendamos a parar nuestra cabeza. Es decir, estamos viviendo una situación a día de hoy social en donde nuestra cabeza no para. Tenemos un flujo de pensamientos que no para. Yo me acuerdo cuando en su momento estudié las personalidades obsesivas, bueno, pues eran una entre 1.000.000. Ahora me sorprende que vea yo el 1 entre 1.000.000 en la consulta todos los días. Entonces, que nos demos cuenta que estamos siempre hiperrevolucionados y eso tiene que ver mucho con el tema de las pantallas. Ayer hablaba Catherine Lecuyer aquí sobre el uso de las pantallas. Bueno, el móvil, la pantalla ha venido para quedarse, es necesario, pero tenemos que aprender a convivir con ello. Y esto es la clave realmente de las pantallas. Entonces, quitar las notificaciones, por ejemplo, evitar ir con el teléfono colgando. Yo soy muy poco partidaria de ir siempre con el teléfono. Quitar la vibración, ponernos momentos pautados para poder mirar el móvil. Yo desde hace un mes y medio he lanzado en mi Instagram una cosa que llamo el reto de la semana. Y entonces, bueno, es a modo de trabajar la voluntad en pequeñas cosas que voy proponiendo todas las semanas. Empezó como una cosa graciosa y sobre todo un poco para los pacientes, para que siguiesen trabajando la voluntad. Y bueno, pues es verdad que mucha gente lo está siguiendo. Y hace 2 o 3 semanas puse no llevarme el móvil al baño. Ipso facto recibí 200 mensajes. Isabel, ¿y qué hago en el baño? Y entonces yo digo, pues lo que ibas a hacer en el baño. Entonces, hemos hecho del móvil una extensión de nuestro ser. Entonces, que lleguemos a casa, que lleguemos a donde sea y no saco el móvil, dejo el móvil en una mesa. Entonces, el móvil es uno de los grandes factores de estrés a día de hoy. Y luego, lo siguiente, la cronopatía. Es decir, esa necesidad constante de estar aprovechando el tiempo, de tener todo calculado. En 5 minutos me tengo que ir, a -10 hago no sé qué. Esto es un poco cronopático, estoy yo viendo aquí ya el reloj y digo... Entonces, que nosotros sepamos que el tiempo tiene que estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio del tiempo, porque eso es lo que hace que estemos generando tantísima ansiedad. Y luego, para generar oxitocina, insisto, educar mi voz interior, aprender a ver y educar mi mirada, a ver lo que me pasa y al mismo tiempo que nos volvamos a tocar, que volvamos a mirar de cara a cara, de ojo a ojo. ¿Cuántas veces estamos con una persona y percibimos que nos está escuchando, pero que no está con nosotros? Que su cabeza está en lo que tiene que hacer después, en los problemas que tiene, en la situación que tiene. Por eso, que volvamos a mirarnos a los ojos y que nos abracemos, que nos besemos. Ya no estamos en el COVID, pues aprovechar para, oye, qué alegría verte, venga un abrazo. Como dice mi hermana Marian, abrazos de 8 segundos. No sé si de 8 segundos, pero que nos volvamos a tocar porque eso es una de las claves que hace que podamos subir de una u otra forma la oxitocina y, por tanto, que baje el cortisol. Hablabas de tu Instagram, yo recomiendo que la sigáis porque por todo en general, pero efectivamente yo estoy solamente intentando estos tips, podríamos decir, tanto que se utiliza ahora esta denominación sobre cómo educar la voluntad. Y oye, que va bien, ¿eh? No son fáciles, algunos nos cuestan a unos más que a otros, pero lo recomiendo desde luego, Isabel. Nos preguntan también, te preguntan, como equipo directivo, casi todas las personas que nos acompañan son profesores, por supuesto, y muchos de ellos, la mayoría quizá, miembros de equipos directivos de sus colegios. Y dicen, ¿deberíamos priorizar acciones de reconexión del claustro de profesores o del alumnado? ¿Algún ejercicio sencillo para poder hacerlo? Sí, de hecho yo, tengo muchos profesores en consulta y muchas veces me da rabia porque es un gremio que estáis un pelín fastidiados y que hacéis muchísimo bien y que podéis hacer tantísimo bien. Por eso cuando me llamaron para venir dije, por favor, o sea, claro que sí. Porque creo que durante mucho tiempo uno se ha enfocado en el alumno, que es importantísimo y es fundamental, pero hemos olvidado la esencia, el core, que es mi equipo, mis compañeros, mis amigos, los otros profesores. Obviamente habrá algún otro compañero que no me caiga tan bien, pero es importantísimo que haya mayor unión. El cafetito, los fines de semana, las cenas de Navidad, charlas,
talleres, es decir, que haya más unión entre vosotros, porque si hay más unión entre el profesorado, el equipo directivo, entonces la institución es mucho más compacta, se ve que es mucho más férrea, que es una autoridad. Por eso yo ahí animo a todos los directores o a todos los equipos directivos que sí que se hagan pues, ejercicios o actividades muy en torno a esto. Nosotros vamos mucho a colegios y hacemos talleres y hacemos ponencias o hacemos pues, entre todos dinámicas para unir mucho más a ese equipo directivo porque, insisto, de que vosotros estéis bien, el colegio va a estar bien y por ende los niños van a estar bien. Quizá no saquen notas perfectas, ni mucho menos, pero estarán bien. Habrá eso que yo he escuchado muchas veces, oye, pues prefiero ir al cole que estar en casa escuchando a mis padres insultarse, no hablarse o a mi hermano gritar. Por eso que el colegio sea zona vitamina, que sea zona de confort, tanto para los alumnos como también para vosotros. Ayer se ha hablado en muchos momentos, pues por ejemplo, del tema de los adolescentes. Tú nos comentabas ese ejemplo de los chicos que llegan a consulta con la mascarilla porque no tienen filtro, porque nos protege. Yo creo que todos nos hemos sentido no solamente protegidos ante el COVID, sino protegidos ante la mirada de los demás, a tener que presentar nuestro rostro, nuestra cara. A los adolescentes les ha pasado muchísimo, efectivamente. Pero si avanzamos más, se ha hablado también estos días pues, de problemas realmente graves que están pasando muchos niños y muchos adolescentes. Lo veíamos, por ejemplo, desde la Fundación ANAR. Y todo esto lo están viviendo los profesores, los equipos directivos de un modo muy directo y muchas veces con no demasiadas herramientas para poder trabajarlo, ¿no? ¿Qué pueden hacer? A ver, yo entiendo que esta pregunta nos daría para otro congreso también. Sí, de hecho, yo estoy estudiando, llevo 3 años estudiando muchísimo del cerebro adolescente, de la evolución, de lo que pasa, y bueno, pues sí, podría hablar 1 hora sobre ello, pero yo animo a que veáis al adolescente no con distancia, sino de forma cercana. Durante la adolescencia se produce un cambio impresionante e impactante en nuestro cerebro, que es que perdemos varias cosas. La primera de todo es, perdemos el límite del riesgo, es decir, el joven por una serie de hormonas pierde la concepción del riesgo. Entonces, pues intento cualquier cosa, de cualquier forma y en cualquier circunstancia. Y luego lo segundo es lo que se llama el autoconcepto. Todos los jóvenes necesitan encontrar, digamos, su yo. Y en esa búsqueda del yo intentan lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que como voy a buscarme yo, evito todo lo que ya conozco y me alejo de todo lo que conozco, de mis padres, de los profesores, de aquellas cosas que durante los 10, 12 primeros años de vida han sido lo que me han ayudado. Por eso, que veamos al adolescente con otros ojos. Yo sé que la adolescencia, de repente las niñas no sé qué pasa, que tienen una relación sentimental con el baño y los hombres tienen, parece que el colegio o la casa tenga pinchos porque están todo el día fuera. Pero en ese alejamiento que entendamos que ellos necesitan buscar su autoyo, es decir, el autoconcepto que se llama en psicología. Entonces, que podamos fomentar de una u otra forma la forma de ser de cada uno de esos adolescentes teniendo en cuenta estas dos cosas. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo es un momento de muchísima creatividad. Se produce una cosa que se llama la poda neuronal, muchísima creatividad, y entonces de repente hay una explosión de todo lo que es el hemisferio izquierdo, de creatividad. Por eso hay intentar que a lo largo de la adolescencia las cosas que se estudien sean de forma creativa, pintando, dibujando, o al mismo tiempo pues hacer cosas creativas. Si mi hijo o mi hija baila, fomentarle que baile. Y al mismo tiempo, cuando esté enfadado, bailar delante de él. Qué vergüenza, mamá, vete, fomentarlo. Cantar, ir al colegio cantando, a todo volumen la música y que canten. Obviamente les dará muchísima vergüenza, pero también, de una u otra forma, esa creatividad la vamos potenciando y no se meten en sí mismos. No están siempre imbuidos en soy un incomprendido, nadie me quiere, no me gusta nada. Entonces, insisto, que tengamos claro este punto de creatividad, que todos los jóvenes necesitan encontrarse. Entonces, nosotros les podemos ayudar incluso con temas físicos. Oye, esto te queda fenomenal. Oye, este pelo azul cian, la verdad es que está fantástica. Es decir, que de una u otra forma nosotros podamos ayudarles a encontrar ese autoconcepto
Y luego, al mismo tiempo, saber que es un momento en donde están en ese punto donde necesitan experimentar. Entonces, bueno, pues yo a algún padre le digo, mira, llévate a tus hijos a los cars. Venga, ahí a conducir a los cars a tope. Porque necesitan esa adrenalina, esos inputs, esas gratificaciones que de una u otra forma van buscando con las redes sociales, con las drogas, con el alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, es un tema que abarca muchísimo, que podríamos estar hablando aquí largo y tendido, pero que no veáis al adolescente como, bueno, mira, a sobrevivir, porque eso nos hace subir el cortisol y nosotros mismos vamos a ir en clave de intoxicación de cortisol a esa clase o con ese alumno a la hora de impartirla o de tener que hablar con él. Y del adolescente pasamos a los compañeros. Alguien ha lanzado esta pregunta y no te imaginas la cantidad de me gustas que ha tenido como para esta, plantéasela, que no se nos pase. ¿Cómo cuidamos a un profesor negativo, quemado, apático, que está educando a nuestros alumnos? Esto lo habéis dicho muchos, ¿eh? Es que esto yo veo mucho. Pues sí, por desgracia, vosotros tenéis que saber que estáis constantemente ante inputs novedosos, no gratificantes. Y, por tanto, estáis siempre sostenidos a mucha incertidumbre y, al mismo tiempo, a mucha soledad. Porque vosotros, autoridad con los alumnos, pues eso, estáis solos. Y luego, cuando estáis con otros profesores, se tiende a, bueno, pues, a comparar. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo, en el momento que yo salgo de esa clase que me ha ido mal, o de ese alumno que me ha contestado, o de eso que veo que no lo sé gestionar, mi pico de cortisol tarda en bajar aproximadamente 6, 7, 8 horas. Por eso, si yo salgo de la clase como un cenizo, es que voy a ser un cenizo todo el día. Entonces, ahí lo primero es conocerme y saber que estos alumnos sacan lo peor de mí, que si he tenido que dar esta asignatura, voy a estar mal. Y saber que si yo salgo, pues voy a estar mal. Si tenemos algún compañero que es cenizo, bueno, yo lo primero de todo es que cuando estéis conoceros y saber cómo estáis vosotros. Porque si vosotros habéis tenido un día malo, habéis dormido poco, habéis estado con vuestra persona tóxica, hablar con ese cenizo os va a pagar a vosotros también. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo es saber cómo estáis vosotros. Y el día que estéis bien, que digáis, oye, pues sí, yo sé que es un cenizo, cuando estéis con ese compañero, con ese profesor, el que vosotros le intentéis ver de una u otra forma, le intentéis enseñar la otra perspectiva. Muy probablemente te dirá, tú, que lo ves todo así. No, es que a ti no te ha pasado. Es que tú no me entiendes. Y entonces, en ese momento, el decirle, ¿y tú crees que algo se puede cambiar? Repreguntarle. Oye, ¿tú crees que vale la pena que estés así? Oye, ¿cómo te pones, Para eso no te llamo, para que me animes. Bueno, que muchas veces pues repreguntemos y podamos ayudar de una u otra forma a la persona que tenemos delante. Si estoy mal, insisto, evitarle. Pero si estoy bien, aprender a gestionarle y a hacerle ver de una u otra forma que se puede estar de otra forma. Yo cuando veo en la consulta también muchos psicólogos y muchos psiquiatras. Y entonces hay alguno que me dice, pero es que Isabel, claro, ¿y tú cómo lo haces? Y le digo, no es como lo hago, es a trabajarlo todos los días. Entonces, que vosotros podáis ser esas personas vitamina, esa persona que irradia pues felicidad, dentro de que he llegado tarde, he llegado manchada, he llegado sin haber corregido los exámenes y he llamado además que le he dado un toque al coche delante y tengo que llamar al seguro, pero he llegado. Entonces, bueno, pero uno entraría en el colegio, Dios mío, qué horror de día, ojalá ya termine el día, y es que el día va a ser un horror. Y sin embargo uno dice, ya estoy aquí. Ya en el colegio lo que me pase, pues mira. Entonces, que vosotros seáis personas vitamina y cuando estéis con esa persona tóxica, que de una u otra forma intentéis gestionarlo, intentéis enseñarle que, que está siendo muy cenizo y si no, la repregunta. Oye, ¿te compensa estar así de negativo? Es que tú no me entiendes. Bueno, piénsalo. Porque solo así la otra persona le vais a hacer de una u otra forma, la vais a sacudir para que se replantee cómo está. Tenemos tantas más, pero mira, el tiempo se nos ha pasado, lo siento Aquí muchísimo. La cronopatía. Pues muchísimas gracias, Isabel. Ha sido un gusto, de verdad. Muchísimas gracias. ¿Tienes el móvil? Haz una foto. ¿Hacemos una foto todos? Claro. Sí. A ver, poneos guapos que vamos a hacer una foto. Vamos a hacer venga, un vídeo. los brazos arriba, sí. Vamos a hacer un vídeo. Empezamos, venga.
por los Un aplauso a profesores, Isabel, porque a todos todos seáis los profes y a testigos. todos. A todos vosotros, que seáis todos testigos, persona vitamina.